días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Vamos a hablar en este programa de inseguridad ciudadana y de lo que está y sigue pasando en las calles del Perú. ¿Por qué la ola extorsiva no se detiene? Pese al entusiasmo del gobierno del señor Gerí, pese a las promesas que ha hecho ayer en Cañete. Y vamos a hablar también, por supuesto, de noticias electorales y de cómo estas afectan el proceso que tenemos que enfrentar en 4 meses y 17 días. También tenemos preguntas del público. Ustedes pueden participar en este programa y en la segunda hora, en el bloque electoral, tendremos 3 candidatos al Congreso de la República, tanto a senadores como a diputados. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-11800 o en tienda.movistar.com.pe. OMPE, ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y vamos a hablar de inseguridad porque varias noticias se están juntando, entre ellas noticias meramente estadísticas sobre el efecto que tiene el estado de emergencia en Lima y el Callao. Pero ayer la inseguridad se trasladó a la frontera. Desde hace varios días el Perú está enfrentando una situación que, si bien no es anómala, porque siempre hay problemas en el puesto de Santa Rosa, pues estos se han agravado por la campaña electoral en Chile. El candidato presidencial Kast, favorito y aparentemente el que va a ganar las elecciones en Chile, hizo un spot publicitario en la frontera con el Perú, no lo dijo, pero no hay otra, esa era, señalando que iba a expulsar a todos los inmigrantes ilegales y los iba a mandar por donde habían venido, haciendo referencia a que todos habían entrado caminando por la frontera con el Perú. Hay un flujo en este momento de migrantes en Chile que quieren regresar a Venezuela. Aparentemente estos son todos venezolanos y necesitan transitar por el Perú. Ese es el problema central. El problema, además, es que son indocumentados. No tienen ni pasaportes, ni permisos temporales de trabajo. Son básicamente gente indocumentada. ¿Es gente delincuente, desalmada? No. Ayer veía yo a mujeres con niños en unas imágenes, la verdad, que francamente dan pena. Yo no sé cuál es el nivel de compasión que hay que tener en la política pública, pero si somos seres humanos, algo hay que hacer. Y efectivamente, hay gente desamparada por su propio gobierno, de acuerdo. Pero yo veía criaturas ayer, ¿no? Niños cargados en brazos, chiquititos de 2, 3 años, que caminaban al lado de sus madres. No estamos hablando acá, reitero, de bandas delincuenciales. Estamos hablando de seres humanos. Si el candidato presidencial de Chile cree que puede ganar una campaña presidencial demostrando inhumanidad, bueno, esa es su estrategia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un problema de falta de empatía con la humanidad. Y ustedes dirán, no se puede tener compasión con los delincuentes, pero resulta que los delincuentes son niños.
Son bebés de brazos. La Cancillería peruana ha señalado que está haciendo una comisión mixta Perú-Chile, pero claro, con los funcionarios del gobierno de Boric, para lograr una solución al problema. Una solución que pase por contemplar la humanidad de estos indocumentados. Presumo. El Estado peruano no se puede hacer cargo de ellos y es evidente que el Estado chileno tampoco. El Estado venezolano no los reclama. No son miles, pero si gana Katz probablemente sí lo sean. En este momento son decenas, tal vez cientos. Ahí está la bomba de tiempo. Y si tenemos un candidato en el Perú que utiliza la misma estrategia y dice que los va a expulsar por el Ecuador y hace el mismo spot en la frontera de Ecuador, tenemos un problema. Cabe recordar que hay migración legal, por si acaso, en toda Latinoamérica y que es en el Perú por lo menos la mayoritaria. Pero hay un problema y cerrar los ojos y decir que no existe el problema no lo va a resolver. Decir vamos a hacer una comisión no lo va a resolver. Hacer un corredor humanitario como ha propuesto el alcalde de La Yarada, en Tacna, es bien complejo. Primero porque tendrían que querer recibirlos en Ecuador o en Colombia, que es los países con los que tenemos frontera, y hay que transportarlos de un lado al otro. ¿Ok? Es complicado. Y por otro lado, que también es complicado, es verdad que algunos candidatos en el Perú y en el mundo entero utilizan al migrante como instrumento político de validación. Es decir, el migrante tiene la culpa de todo. Tiene la culpa de la delincuencia, tiene la culpa de que no tengas trabajo, el migrante es sucio, el migrante es ladrón. Y como hay algunos migrantes que sí son ladrones, por supuesto, extrapolar esa condición a todos hace que ya tengas un culpable. Cuando tú tienes un culpable, entonces atacar al culpable te valida. Miren, desde la Alemania nazi es el mismo método. La culpa la tienen los judíos. Exactamente igual. La culpa la tienen los cristianos. La culpa la tienen los musulmanes. La culpa la tienen los migrantes. Es exactamente, funciona y siempre ha funcionado políticamente. Hoy en el mundo la culpa la tiene el migrante. Y los electores creen eso porque no pueden aceptar que la culpa está en la misma sociedad. Es mucho más fácil decir la culpa de la inseguridad ciudadana en el Perú o en Chile la tienen los venezolanos que decir la culpa de la inseguridad ciudadana la tenemos los peruanos. ¿No? Es mucho más fácil. No tienes que ir a la verdadera razón. Y para encontrar una solución humanitaria había que preguntar cuál es la verdadera razón por la cual madres de familia se atraviesan un desierto para llegar a la frontera peruana cargando bebés de brazos en su desesperación por salir de Chile. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy bien. En el Perú, sin embargo, tenemos 73 muertes solo por atentados extorsivos en transporte. Nada más. ¿Ok? Nada más. 73 han muerto según el registro estadístico del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de las 134 que han sido víctimas de atentados en Lima y Callao con arma de fuego. ¿Ok? Esto es bien restrictivo, es solo transporte público, solo atentados con arma de fuego y fallecidos en esos atentados. En 2025, 73. Estamos hablando de choferes, cobradores y, en algunos casos, también pasajeros. 73 muertes por tomar un bus o por manejar un bus. Esa es la situación que tenemos que enfrentar. Esa es la situación que el Perú tiene que resolver. Tenemos ante eso una evaluación en las próximas horas de un nuevo paro para diciembre. Los gremios de transportistas están discutiendo si van a otro paro de 48 horas,
porque no está pasando nada a nivel de gobierno. Lamentablemente tenemos estas imágenes nuevamente en el Callao, los buses de La Estrella que fueron incendiados ayer en la madrugada. Nueva Estrella recibió amenazas minutos antes sobre que tenían que alinearse. ¿Qué les piden? 25 soles diarios por unidad. 25 soles diarios por unidad. O sea, tienen una preocupación real, no atendida, porque continúa con estado de emergencia, continúa exactamente igual. Si no están matando más gente en Lima, es porque están pagando. Esa es la única razón por la cual sí están funcionando en este momento líneas de transporte público. Porque están pagando, no hay otra explicación. Porque a unos sí, a otros no. Porque hay un grupo, yo diría nada despreciable, que está pagando su seguridad. Y es carísimo. Y ese costo se lo trasladan ¿a quién? Tarde o temprano, al usuario. Es decir, toda la sociedad tiene que pagar el costo del encarecimiento del transporte público por la extorsión que se ha hecho norma. ¿Qué podría cambiar? Un sistema jurídico que detenga, procese y condene a los extorsionadores. ¿Procesados por extorsión? Mínimamente en el Perú, pero mínimamente. Condenados menos todavía. Y estas son las cifras. Sobre estado de emergencia en Lima y Callao, estas son cifras de Juan Carvajal, al que siempre recurrimos, estamos muy agradecidos, ¿ok? Se incrementan a 76 los homicidios registrados en Lima y Callao en pleno estado de emergencia. Esto es solo estado de emergencia. Incluye todo, no solo transporte, todo. 76. Y advierte que las cifras todavía no están claras, ¿ok? Que se tienen que actualizar algunos hechos porque podrían ser, en todo caso, más. Y el recuento anual esta semana debería superar el 2025. El siguiente, por favor. Ese es el recuento anual de homicidios registrados en el Perú desde el año 2017. Miren ustedes esas torrecitas, cómo se levantan el 2024 y el 2025 y comparen dónde estábamos en el 2017. ¿Ok? Miren ustedes esa torrecita, cómo se levanta el 2024. ¿Qué pasa del 2023 al 2024? Se aprueba un paquete de normas legislativas que favorece el crimen. Eso es lo que pasa. No llegaron del 2023 al 2024 más venezolanos, ¿ah? Ojo, eso ocurrió el 2018. Eso ocurrió en el 2018. Pero del 2023 al 2024 no llegaron más venezolanos. Lo que llegó fue un paquete de normas pro crimen. ¿Ok? Entonces, puede ser que el 2025 nuevamente volvamos a romper el récord del 2024. Juan Carvajal calcula que a este ritmo, esta semana, la primera semana de diciembre, superaríamos todo el 2024. Con lo cual, con 3 semanas más del mes, terminaríamos más arriba que el 2025. Esa es la situación. Muy bien. Ante esto, el presidente de la República estuvo ayer en Cañete, en un Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué nos dijo? Que, lo que dice todo presidente nuevo, ¿no? Hemos heredado un desastre. Es lo primero que te dice. Lo primero que tienes que decir es que es culpa del anterior. Y se venía a venir y lo dijo. Esto es culpa de los ministros anteriores. Pero luego nos dio algunas de sus ideas sobre la lucha contra el crimen. Yo les voy a poner un minutito nomás, ¿ya? ¿Qué dice el señor Gerí? El señor Gerí repite un discurso de hace 24 años. Él era un niño en ese entonces. En ese entonces, Alberto Andrade, que era el fundador de su partido, invitó a un policía en retiro muy prestigioso de los Estados Unidos, el señor Bratton, para hacer una consultoría de 3-4 días y que le diera algunas indicaciones de cómo hacer un plan. Y Bratton trajo lo que hace 24 años era
muy novedoso, que era la teoría de la ventana rota. Es decir, tú tenías que tener tolerancia cero con el crimen, con la más mínima perturbación del orden público, porque si no, este era el crimen contagioso. ¿Ok? Una teoría que tuvo mucho éxito, hay que decirlo, pero han pasado 24 años y nos enfrentamos a un fenómeno completamente diferente de organizaciones criminales bien estructuradas, con roles, ¿ok? Con cajeros, con cobradores, con lavadores. No estamos hablando de una pandilla de perturbación urbana haciendo disturbios. Estamos hablando de crimen mucho más elaborado. Pero eso fue lo que dijo, escúchenlo ustedes. El único norte que tenemos que tener el día de hoy y parte del legado que vamos a dejar es justamente eso, un plan que nos permita articular, que nos permita comprometernos a todos, cada uno en sus funciones y competencias, para lograr el objetivo. Tenemos que dejar como legado hacia el próximo gobierno las herramientas, las armas, para justamente continuar con el trabajo. Seguramente el próximo gobierno tendrá un perfil, un énfasis, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, la delincuencia siga avanzando. Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades electas tengan ese compromiso de la lucha frontal contra la criminalidad y no sean permisivos, como lo han sido algunas gestiones los últimos años. Que gracias a ellos estamos acá, que gracias a algunos ministros del Interior estamos así, porque sistemáticamente permitieron que nuestras instituciones se vean debilitadas. Sepamos votar, sepamos elegir, pero al menos este gobierno va a dejar. Y las leyes pro crimen, ni una palabra. Ni una palabra. Están pidiendo facultades legislativas. Ni una palabra en las facultades legislativas sobre las leyes pro crimen. Nada. Reitero, hay cosas bien concretas, ¿ya? Bien sencillas. Hoy en el Perú no se puede interceptar a los delincuentes más de 2 meses. No se puede. Prohibido por ley. Puedes pedir una ampliación a 2 meses más. Máximo 4. Una organización criminal transnacional que puede planear, ¿no es cierto?, golpes con muchos meses de anticipación. No se puede. Está prohibido por ley de este Congreso. ¿Cómo no va a ser eso pro crimen? Por Dios. Por Dios. Colaboración eficaz. Si en 8 meses no la sacas, chao, colaboración eficaz. Chao. El delito de criminalidad organizada, que es la forma en la cual se está organizando la extorsión y el sicariato hoy en el Perú, ya no es delito, salvo para algunos tipos penales. Pero para más de 50 tipos penales ya no hay organización criminal. Esto ya se hizo en otras partes del mundo y funcionó. Pero con un Congreso que está aterrorizado de que se le impute a ellos ser parte de organizaciones criminales, porque lo son, no vamos a ninguna parte, pero a ninguna parte. ¿Dónde está el señor Gerí derogando las leyes pro crimen? No está. Un plan. Ustedes han visto esas columnas. ¿Cuándo salta el delito? Del 2023 al 2024. ¿Cuándo comienzan a aparecer las leyes pro crimen? A partir del señor Soto, la ley Soto. Esa fue la primera pro crimen. Obviamente, todo esto se cocina en la Comisión de Justicia que preside el serronismo. Porque están todos de acuerdo. Y dicho sea de paso, hablando de inseguridad,
Anoche, no tenemos la resolución todavía, por eso no la puedo comentar, se nos ha informado que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la Junta Nacional de Justicia y Delia Espinosa no puede regresar a ocupar su lugar de fiscal de la Nación. Todavía no tenemos la resolución publicada. Es información de Hildebrand en sus 13. Pero si es así, la van a inhabilitar esta semana. ¿Y por qué van a inhabilitar a Delia Espinosa? Por una lista bien larga de expedientes donde están acusados los que ella ha acusado, la van a inhabilitar. Eso debería estar prohibido, ¿no es cierto? No deberían votar por decoro todos los que tienen expedientes abiertos en la Fiscalía. No, ellos la van a inhabilitar. Esa es la lucha contra el crimen en el Perú. Ese es el compromiso de este gobierno, que es el gobierno del Congreso. Ojo, Gerí no es más que un designado por el Congreso. Es el gobierno del Congreso. Podrá correr en maratones y coleccionar figuritas para el álbum, pero es el gobierno del Congreso. ¿Qué van a hacer con las leyes pro crimen? Nada. Nada. Nuestra única esperanza es un próximo Congreso. Y eso va a demorar, además. No van a hacer absolutamente nada. Espero que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de votar, ¿no? Que no han hecho nada con las leyes pro crimen. Solamente negarlas. No existen las leyes pro crimen. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Increíble. Pero, como la criminalidad avanza, y avanza en todos los frentes, miren ustedes lo que ha pasado ayer. El gobierno ha pasado al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 salen de la Policía Nacional por actos de corrupción. ¿Ah? Bien, ¿ah? Yo, la verdad, no me opongo si es por actos de corrupción, ciertamente. Esto fue revelado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Y ha dicho que ahora no esperan la denuncia, sino que salen a encontrarlos, ¿no es cierto?, a buscarlos en falta. Pero ahí está. Esta es la fuerza que lucha contra el crimen. 570 personas salen de esta organización por corrupción. Imagínese usted, señor empresario, ¿no?, que ese porcentaje del personal tuviera que usted sacarlo todos los años por corrupción. ¿Cómo le iría a su empresa? Mal, ¿no? Es tremendo, pero es lo que hay. Y con eso tenemos que vencer al crimen. Con una fuerza policial corroída por la corrupción. Con leyes que no hacen sino proteger y beneficiar al delincuente. Y con un gobierno que permanentemente nos cuenta un cuento. Vamos a hacer un plan, las facultades, el plan del plan. Vamos a resucitar al señor Bratton, que va a venir, nos va a contar la ventana rota. En concreto, nada. No, en concreto nada no. En concreto, 73 muertes en Lima y Callao, en lo que va del año, solo en transporte público. Solo por tomarte un bus. Eso es lo concreto que tenemos. Y un año que va a terminar con más homicidios que el año pasado. Eso es bien concreto. Vamos a una pausa, regresamos con más. El sector transporte del Perú enfrenta un desafío urgente. Hoy consume el 45% de toda la energía del país, pero con una eficiencia de apenas 29.6%. Esto afecta nuestra competitividad y encarece el costo de mover productos a nivel nacional. Los estudios son claros. Transportar carga por vía marítima o ferroviaria reduce hasta en 85% las emisiones por tonelada, frente al transporte en camión. Además, en eficiencia energética, barcos y trenes pueden rendir entre 2 y 4 veces más que el transporte carretero. Aún así, el Perú sigue dependiendo casi por completo del transporte por carretera. El transporte multimodal es una solución clave. Aprovechar puertos, ríos navegables, hubs logísticos y trenes permitiría descongestionar carreteras, reducir emisiones, costos y avanzar hacia un sistema más moderno y sostenible para todos. Para lograrlo, el país puede impulsar combustibles más eficientes como el gas natural en el transporte marítimo y la electrificación del transporte ferroviario.
Se necesita una política energética multisectorial, porque un sistema competitivo y limpio es el soporte esencial para el transporte y para el desarrollo de todos los sectores económicos. Muy bien, y vamos con algunas noticias electorales o paraelectorales, porque vamos a estar con 3 candidatos más adelante en el programa y ya viene el segmento con las preguntas del público. En primer lugar, Fernando Rospigliosi anuncia una medida revolucionaria, algo que va a cambiar la percepción que usted tiene del Congreso de la República. Propone suspenderle los viáticos a los congresistas por semana de representación durante la campaña electoral. Bueno, parece que ha tenido un mínimo de empatía con el sentir popular que persigue que estos verdaderos caviares, porque estos sí que viven del Estado, no pueden hacer pues campaña con dinero público. Es decir, les pagamos su semana de representación a todos para que hagan su campaña electoral. Y eso se ha aprobado por una norma que ha emitido este Congreso. Ojo, han emitido una ley para hacerlo, para que nadie les diga nada. Entonces, hacen una semana de para en el Congreso, porque no trabajan en el Congreso. Esa semana hacen su campaña y esa semana se la financiamos todos nosotros. ¿Eso es igualdad de condiciones respecto de todos los que participan en la contienda electoral? No, pues. ¿Eso no viola el principio de neutralidad electoral? Por supuesto que lo viola. Lo viola por ley. Porque ellos se aprueban leyes para violar la neutralidad electoral. ¿Por qué? Porque pueden, pues. El que puede, puede. Entonces, Fernando Rospigliosi, que algún mínimo de sensibilidad le queda, algún mínimo de empatía política le queda, dicho, claro, ¿cómo hago para mejorar en algo la credibilidad del Congreso? Bueno, voy a parecer pues como menos fresco que mis antecesores. Yo no creo que le aprueben la sugerencia de ninguna manera. Billete o muerte, venceremos, ese lema en el Congreso. No le van a aprobar ni de casual, pero por lo menos lo planteó, ¿no? Entonces ya, claro, queda la inquietud, queda la inquietud. Y hablando de temas planteados, esta mañana en La Encerrona, mi colega Marcos Cifuentes ha contado una ley ya publicada, que a mí se me ha pasado y a todos se nos ha pasado, que habla un poquito de esta actitud de billete o muerte venceremos que hay en el Congreso. ¿De qué se trata? Una ley que supuestamente mejora la idoneidad de los funcionarios públicos, elevando pues algunos requisitos para su desempeño. Pero resulta que ese es el título. Lo que hace la ley es exactamente lo contrario. Miren, durante el gobierno de Pedro Castillo, si algo fue útil, fueron los perfiles desarrollados por Servir para que el aparato público no caiga en manos de la gente menos preparada del país, pero que es amiga, pariente, correligionaria de quien está en el poder. Esos perfiles establecen la antigüedad en el cargo, la experiencia profesional, la experiencia académica, etcétera, 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 para que puedas acceder a un puesto público de alta calificación. Para ser viceministro requerías por lo menos 8 años de experiencia en la materia, pero 5 años de especialidad en el tema en el que ibas a estar. Si era agricultura, agricultura, si era economía, economía, ¿no? Si era producción, producción, etcétera. ¿Qué hace esta ley? El requisito de los 5 años ya no es necesario cuando tienes el mismo número de años, digamos, ¿como qué? Como funcionario público de elección popular, es decir, congresista. ¿Qué tal? Todos quieren ser empleados públicos, pues. O sea, y nos dicen caviares a nosotros, ¿no? A los periodistas. Es increíble. Todos quieren ser empleados públicos porque no los van a reelegir, pues. Y no tienen ninguna experiencia en ningún sector, pero basta con que hayas sido congresista para que te hagan viceministro de algo, de lo que fuera. ¿Se pueden imaginar? Han aprobado una ley para eso. Destruyendo los perfiles de Servir. Destruyendo a Servir.
Pero son buenas gentes, ¿ah? Y han incluido en estas modalidades a los cargos de elección regulada, miembros del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensor del Pueblo, ningún problema. Todos van a tener chambita en algún ministerio cuando terminen la chamba. Y también a sus asesores en el Congreso, sí, les dan una bonificación para que también vayan al Ejecutivo, a donde fuera. Esas son las noticias electorales, señores. Es increíble. Marcos Cifuentes ha bautizado esta ley como la ley de brutalidad. Es decir, mientras menos conocimiento tengas, te aseguramos un puesto de trabajo, y no cualquier puesto de trabajo, en alta dirección. Estamos hablando de viceministros, secretarios generales, directores generales, ese level, ¿ah? O sea, no estamos hablando de cualquier cosita. No. No estamos hablando de lo que les correspondería a los congresistas si es que tuvieran que presentarse a un concurso público. De nivel auxiliar hay varios que no pasan. Ni siquiera de nivel profesional. Abajo, además, en el cuadro, en el CAP. Eso están haciendo, pues, a eso se están dedicando. A ver cómo nos llevamos el Estado con ruedas, porque ya nos vamos. Muy bien, vamos a APP, Alianza para el Progreso. Está en problemas, no por su líder César Acuña, sino por la familia Acuña. ¿De qué se trata? La Fiscalía ha pedido prisión preventiva por 18 meses contra el hermano de César Acuña, el señor Óscar Acuña, que trabajaba en el gobierno regional de La Libertad y que, según la Fiscalía, recibió 77.000 soles por parte del autosuicidado, el señor Nilo Burga, de Frigo Inca. ¿Para qué? Para que el gobierno regional, la dirección regional correspondiente de salud, supongo, le diera las autorizaciones sanitarias para validar su fábrica en Chefén. Este es el hermano del candidato presidencial. ¿Cómo haríamos, APP? Ya lo expulsaron, ya no es, nunca fue. Era empleado del gobierno regional de su hermano. Siguiente, por favor. Los trabajadores fantasmas. Esta fue una nota de Cuarto Poder del día domingo. Y sí, pues, operan en un local de Fuerza Popular en pleno horario laboral. Y han dicho que es normal que los señores Ulloa, Llerena y Leiva se confunden, pues. Se confunden a veces. Entran para acá, entran para allá. Nadie los conoce. Algunos de ellos nadie los conoce en el Congreso, ni sus supuestos jefes, ¿no es cierto? Pero Cuarto Poder se dio el trabajo de grabarlos, no entrando y saliendo, un ratito, 5 minutos. No, horas laborales. Es decir, el Congreso le paga el sueldo a los trabajadores de Fuerza Popular. ¿O no? ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada, pues. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Y finalmente esta noticia sí es electoral, y tiene que ver con Acción Popular. Yo ayer señalé que, según mis fuentes, había ganado el señor Julio Chávez. El señor Julio Chávez ayer en RPP lo repitió. García Belaúnde y Alfredo Nachea no representan una renovación para el partido, ¿no? Ahí lo tienen, exalcalde de San Martín de Porres y presidente del partido, señala que ha sido elegido en una, consulta no vinculante. Mientras elegían a delegados, se le preguntaba a la militancia quién debería ser el candidato, y la militancia, según el señor Julio Chávez, respondió que él debería ser el candidato presidencial. Eso es lo que dijo el señor Julio Chávez. Mis fuentes cercanas al señor Julio Chávez ayer lo señalaron así. Inmediatamente después del programa me escribió el señor Barnechea, indignado, porque él señala que él ganó la consulta. Veamos, por favor, y ha hecho un post sobre esto. Ganamos en Costa, Sierra y Selva. El pueblo lo hizo, lo logramos, ganamos un paso adelante, ¿no es cierto? Ahora nos toca representar al partido rumbo a las
elecciones generales. Miren, esto no lo arregla ni Salomón en toda su gloria, ¿ya? Yo no soy juez electoral, no me toca decidir quién miente y quién dice la verdad. En todo caso, el problema se presenta por varias razones. Primero, la OMPE no participó en esta consulta no vinculante. Y ese es un problema. Entonces ambas partes van a alegar fraude. Alfredo Barnechea alega que ese resultado de Julio Chávez es fraudulento, que es un escándalo, si me he puesto, es un escándalo. Y que yo soy además una pésima periodista por no haberlo llamado a él, así que me tengo que disculpar por ser una pésima periodista. Pero en todo caso, no hay una validación externa. Hay un tribunal electoral, supongo, que tendrá que emitir una resolución diciendo, bueno, creemos que ganó este o aquel. Pero, de nuevo, como no es vinculante, esto se va a resolver ¿cuándo? El domingo 7. El domingo 7 los delegados votan. Y esos delegados llevarán, creo yo, el sentir de las bases para que decidan quién va a ser el candidato presidencial. Si Alfredo Barnechea, si Julio Chávez o cualquier otro que no está en esta disputa en este momento. Pero si así arranca el asunto, no le veo un buen futuro a la campaña de Acción Popular. Esta es la situación, solo se las cuento. Reitero, no soy tribunal electoral, no me toca decidir quién tiene razón en este asunto. Que lo decidan ellos o finalmente que lo decidan los delegados el próximo domingo. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con preguntas del público. Y llegamos a nuestro esperado segmento Preguntas del Público. Yo siempre les digo, yo respondo lo que sé, lo que no sé. Prometo informarme o simplemente no sé. Vamos a ver cuáles son esas preguntas y luego viene sin guión electoral, ¿eh? No se muevan. La burbuja Argerí reventará este enero 26, sin resultados. Miren, yo no sé si sea una burbuja. El señor Argerí ha tenido una buena aceptación para los estándares de aceptación peruanos, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo empezar un gobierno con 30 y algo no es muy bueno, ¿no? Pero en fin, incluso con 50 y algo. Pero en fin, está empezando. ¿Va a caer? Por supuesto que va a caer. O sea, en el Perú todos caen, eso es lo que tiene que pasar. Pero va a caer más rápido si es que no responde a el tema de inseguridad ciudadana. El problema con Dina Boluarte, entre muchos otros, fue ese. Lo dejó estar, no se ocupó, no le interesó. Y estamos pagando las consecuencias con un Congreso que ha creado un marco jurídico que favorece al crimen. En vez de enfrentar el problema, lo está negando. Sí, pues va a terminar cayendo definitivamente. Siguiente, por favor. M. Arauz cometió conspiración el 30 de septiembre del 2019. No, señor César Villarreal, yo creo que ahí fueron eventos para ella sumamente confusos, ¿no? Ella ha escrito un libro sobre la materia, usted lo puede revisar. Fueron eventos muy confusos porque fue forzada por las circunstancias, yo creo, a una juramentación que fue espuria, ¿no? Espuria por donde se le mirara, además. El Congreso no podía vacar a Vizcarra, o sea, era absurdo lo que estaban haciendo, ni suspenderlo, ni nada. Y Mercedes Arauz no podía juramentar. Tan no podía que a la mañana siguiente se dio cuenta que era absurdo y meses después renunció.
Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. Jessica Paola Valverde. Buenos días, doctora. ¿Es verdad que es mejor votar por cualquiera de lo que no está bien en el Congreso que no votar? Ah, sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. De verdad, de verdad, de verdad. Miren, ¿qué es lo que pasa con el lema por estos no, que yo he ayudado mucho a difundir? Los pueblos tienen que darle un mensaje a los políticos. Y la única manera de darle un mensaje a los políticos, la única manera pacífica, democrática, es a través del voto. A través del voto nosotros expresamos lo que sentimos respecto a los políticos que nos gobiernan. Si el gobierno ha sido bueno, vamos a premiar a ese gobernante o a su partido político. Si el gobierno ha sido malo, vamos a castigar a ese partido político. Lo que no es posible es que premiemos a un pésimo Congreso que ha gobernado el Perú prácticamente desde que Castillo llegó al poder. Yo les diría prácticamente desde que Kuczynski llegó al poder, salvo algunas interrupciones cuando fue disuelto el 2019. Pero el problema es que si nosotros votamos por los mismos partidos, como ocurrió el 2020 y como ocurrió el 2021, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Les gusta la situación actual? No, muy bien. Diagnóstico correcto. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Vota por otros. Por lo menos date la oportunidad de probar en otro lado. Y de ese otro lado busca la gente que no sea sinvergüenza, la gente que no sea corrupta, la gente que tenga experiencia, la gente que te pueda, si votas al Congreso, gente que pueda hacer una ley. Yo les digo, es como si ustedes contrataran a un carpintero. Muy bien. El carpintero sabe hacer un montón de cosas, ¿eh? Es una persona divertida, alegre, bailarín, cantante. No sabe nada de carpintería. ¿Ustedes lo contratarían para carpintero? No, lo contratarían para organizar una pachamanca, pero no de carpintero. Ya, eso es lo que pasa cuando votamos. Voten al Senado y a diputados por gente que sea capaz de hacer una ley. Nada más. Porque eso es lo que tienen que hacer. Que pueda ser una ley que tenga, ¿no es cierto?, bien común detrás, no interés particular, que pueda ser una ley que sea para beneficio de la mayoría de los peruanos, que pueda ser una ley sin copiársela, sin pedírsela a ChatGPT, ¿no? Eso es lo que hay que buscar, nada más. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, excelente programa. Marco Antonio Monje Moyano. Con el voto atomizado, casi el 70% de indecisos y versus blanco, nulo, viciado, y según IEP los candidatos se desinflan, ¿cuál sería el escenario si nadie pasa la valla? Señor Marco Antonio, yo no quiero ni pensar en esa historia, pero la he puesto en una columna hace algunos meses. Hay varios escenarios que son críticos. El primero es que nadie pase la valla. Eso es un escenario que la ley no tiene pensado. Jamás se le ocurrió a alguien que los partidos políticos no pasarían del 5%. Primer problema. Segundo problema, que un solo partido pase el 5%. ¿Y ahí qué hacemos? O que dos partidos pasen del 5%. ¿Y el resto del Perú? ¿Qué hacemos con un Congreso nada representativo del país? Es una muy buena pregunta. Y la ley actual de elecciones no tiene solución a esa pregunta. No hay salida. Miren, ahí probablemente terminemos en una asamblea constituyente. No hay otra forma de salir del impasse. Haciendo elecciones generales que tengan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde esos 39 partidos, ¿no es cierto?, que ya no existirán, existirán otros, participen y nos quedemos con 5 o 6 o 7 o 10 que puedan ir a una elección general
y no atomicen la votación. Pero no con 39. Muy bien. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Muchas gracias por extender el programa y presentar candidatos. Bitching Around. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los candidatos de derecha liberal en la nueva sábana electoral? Miren, todavía es muy pronto para decirles cuáles son los que ocupan ese espectro de liberal, ¿no? Pero de lo que veo en sus antecedentes, yo les diría que probablemente Carlos Spa y probablemente Rafael Belaúnde. De los que veo que sí se dice nosotros queremos representar ese espectro político. No veo otro que se adscriba ni por historia, ni por tradición, ni a esa corriente de liberalismo clásico, por si acaso. No veo, salvo esos dos. De repente me equivoco, de repente hay más. Todavía habría que ver el espectro, son 39, pero por ahora son los únicos dos que yo veo en el espectro político. Pero me puedo equivocar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Si es inhabilitada Delia Espinosa, ¿hay forma que se levante dicha sanción en un próximo Congreso? Por supuesto. El próximo Congreso tiene que entrar en una operación limpieza. Ayer hemos estado con 3 candidatos. Los 3 me dijeron. Lo primero es derogar todas las barbaridades que ha hecho este Congreso, que no son pocas. Por supuesto. Hay una tarea de limpieza ahí legislativa y de este tipo de resoluciones también. Por supuesto. Ahora, Delia Espinosa puede presentar un amparo y ganarlo si la inhabilitan como hizo Zoraida Ábalos. Ya hay precedente de eso. También. En otro Congreso ya no la van a perseguir. Y obviamente otro Congreso va a revisar la conducta prevaricadora del Tribunal Constitucional. Y probablemente los destituyan a uno o a varios por falta grave. Como va a pasar con la Junta Nacional de Justicia. Como va a pasar con el Defensor del Pueblo. ¿O ustedes creen que esos personajes se van a quedar ahí sentados si tenemos otros congresistas de otros partidos? Si tenemos los mismos congresistas, se van a quedar, por supuesto. Siguiente, por favor. Tenemos más preguntas y ya están llegando nuestros invitados. Fernando Otoya. Cuando asumió Sagasti tuvo 60% de aprobación y los candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron Keiko y Castillo. La aprobación del presidente no influye. Absolutamente de acuerdo. Son cuerdas separadas. El presidente que está en ejercicio no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones. Y además, recuerden ustedes que las elecciones del 2021 fueron elecciones muy especiales, porque el país estaba encerrado. Fue una campaña atípica, con mascarillas, sin vernos las caras, muy forzada. El día que fuimos a votar en primera vuelta, estadísticamente, fue el día de más muertes en la segunda ola. Entonces, no estamos en la misma situación, gracias a Dios, que hace 5 años. No estamos luchando por nuestras vidas. Pero sí estamos luchando por nuestro futuro, ojo. Muy bien, ya no más preguntas. Qué pena, porque este segmento me encanta, pero lo vamos a dejar acá y el jueves continuamos. Ahora vamos con las menciones de nuestros auspiciadores y luego entramos a la segunda hora con nuestros invitados. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria, así como en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar. Con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-11800 o en tienda.movistar.com.pe. OMPE. Ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido.
Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, vamos a la pausa y empezamos sin guión electoral. Y continuamos en Sin Guión Electoral. Vamos con nuestro primer invitado, es el señor Óscar Vázquez, candidato de Perú Primero, el partido que lidera actualmente Mario Vizcarra. Él ha sido coordinador presidencial en la época en que Martín Vizcarra fue presidente de la República y es periodista de profesión, postula al Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Usted ha sido muy cercano a Martín Vizcarra, ¿verdad? Leyendo para esta entrevista, usted era parte de lo que se llamaba la muralla moqueguana, que rodeaba al presidente y no dejaba que nadie pasara. ¿Es así? ¿Usted es parte de la muralla moqueguana? Esa es una historia, es una leyenda. Todos podían pasar. Las puertas estaban abiertas y el presidente atendía a todo aquel que consideraba importante y que traía algo que era bueno para el país. ¿Pero usted es moqueguano también? No. Yo nací en Tacna, pero estudié en Moquegua. Ah, ok. O sea, pero cerquita, está muy cerca, está muy cerca. Claro, vecinos, somos del sur. Viví en Moquegua, mi familia es de Moquegua. A usted se le acusó de tráfico de influencias y cohecho en el caso Richard Swing. Así ¿Cómo es. terminó esa historia? No solamente fue eso, el tráfico de influencias fue una investigación que se realizó en la Fiscalía Suprema, porque estaba incluido un fiscal superior. Obviamente se fue al archivo definitivo, porque no tenía ninguna razón, ningún motivo. Era una conversación entre Karen Roca y Richard Swing, donde decían, Óscar Vázquez ha conseguido un fiscal corrupto para que los limpie a todos. Exacto. Esa fue la frase. Eso generó una investigación y esa investigación se archivó. Mire, no todos los fiscales son malos. No, Hay evidentemente. buenos fiscales, o habían, como la doctora Bersabe Revilla, porque como le tocó a la Fiscalía Suprema, fue ella quien hizo la investigación, así es. Sí, revisaron las cuentas bancarias, el secreto de comunicaciones, es decir, todo lo que se podía verificar, y encontraron pues que era falso, que nunca hubo nada. El fiscal, a quien hasta la fecha ni conozco, declaró de que ni sabía de mi existencia. Pero usted sí sabía de la existencia de Richard Swing. Bueno, Richard Swing participó en las elecciones del 2016 con PPK en la segunda vuelta. Él entró a cantar. Claro. Eso era Era un cantante. Era un cantante.
que lo contrataron luego en el Ministerio de la Mujer y según la leyenda, pues usted dice que es leyenda, este personaje se hacía pasar como amigo de Martín Vizcarra para obtener una serie de beneficios. El caso de Richard Swing no ha continuado contra Richard Swing. Sin embargo, esta semana o la próxima se va a resucitar en el Congreso, porque el Congreso tiene una inhabilitación, me parece, contra Martín Vizcarra por el caso Richard Swing. Bueno, y ellos lo quieren inhabilitar hasta por la forma como camina. El caso de Richard Swing fue en el Ministerio de Cultura, para ser más precisos. Exacto. Se generó todo un escándalo y tenía un solo objetivo, vacar al presidente. Fue Sí, el claro. primer intento. Eso era clarísimo. Fue el primer intento e inflaron la contratación de un personaje en el Ministerio de Cultura para realizar determinados trabajos que cumplió, que realizó, buenos, malos, pero Bien, los hizo. bastante malos, ¿no? Los hizo. Él tiene firmas de todos los que participaban en sus eventos. En sus eventos, en qué sus sé yo. cosas. Pero la acusación era que el presidente de la República había manipulado, digamos, la contratación de este personaje para favorecerlo. Tráfico de influencias. Sí, esa es la ¿Y eso no era cierto? acusación ¿Y en que eso había absoluto. pasado por el despacho presidencial y que usted tenía conocimiento de estos hechos? Mire, con el señor Swing nunca tuve ningún contacto, ni siquiera revisaron las llamadas telefónicas. Y hay una sola llamada, pero después del escándalo, que me llama, señor Oscar, usted sabe esto, bueno. Él lo llama. Sí, nada más. Nada más. Lo único que hubo. No hubo tampoco lo que dicen que entraba cada rato, todo eso es falso. Finalmente los peritajes han demostrado que entró 2 veces a Palacio de Gobierno para eventos determinados. ¿No? Uno era para una juramentación, el otro era, creo, para entrevistarse con la señora Karen Roca, que era su amiga, y punto. ¿Cuál es su relación con Karen Roca, que es la que presenta estos audios y lo incrimina a usted? Bueno, yo he sido periodista siempre, 50 años. Justamente este año se han cumplido los 50 años en que ganamos la Copa América en Venezuela y fui el único periodista que estaba en camerinos. Hice la transmisión, obviamente, de ese partido de fútbol. Siempre me he dedicado al periodismo. Y cuando entro a la política, entro por apoyar a Martín Vizcarra, a quien conocía desde Moquegua. Y en la política he conocido la maldad, he conocido la perfidia, he conocido la mentira, he conocido hasta dónde llega la miseria humana por poder o por dinero. Oiga, pero en el periodismo hay todo eso también, ¿eh? Sí, pero no en el grado que existe en la política. En el periodismo por lo menos como que nos respetamos, ¿no? Se empujan, se codean, tratan de estar primero que el otro, pero no, en la política es terrible. Yo he escuchado en una entrevista a la cual me invitaron a un político de muchísimos años, 2, 3, 4, 5 veces creo en el Congreso, mentir descaradamente y decir, a mí me llamó Vizcarra. Yo he estado con Martín Vizcarra siempre. Jamás llamó a nadie durante esa época que estaba en Canadá y que todos dicen, no, confabuló. Falso, no confabuló con nadie. No, ahí sí conspiró, ¿ah? No conspiró. Villanueva A lo ver, llamó bueno, a ver. y lo convenció de que sea presidente. Si él renunciaba, se acababa Keiko Fujimori. Renunciaba él y Meche Arauz y se acababa la historia, íbamos a elecciones generales. Claro. Y no renunció. No renunció porque la verdad es que no había una determinación para ello. No había un objetivo claro. La tentación del poder. Quería ser presidente. Él, PPK lo considera un traidor, ¿ah? Él tiene un gran respeto por PPK y el entorno de PPK es pernicioso. Yo lo conozco. Al entorno de PPK. Claro, sé lo que hicieron en el gobierno. Por favor. Yo estaba ahí y veo cómo se comportaron como los viejos políticos. ¿Quiénes? Tratando de buscar. El entorno de PPK. Pero, por ejemplo, ¿quiénes? El entorno más cercano. Pero nombres. Por ejemplo, Gilbert Violeta estaba a su lado, ¿no? Toda esta gente le conversaba, le decía que sí, que él ha traicionado, que él se iba en contra tuya, lo cual nunca ha pasado. Y hasta ahora, hasta antes de ir a la cárcel, en una entrevista, Martín Vizcarra ha expresado con las mejores palabras sus buenos deseos para PPK. Bueno, es que
PPK lo considera un traidor, no al revés, pues. Ya, pero si a mí me consideran un traidor y realmente lo he sido, Lo único que tiene que hacer es renunciar. Y ese es un compromiso. Usted no es candidato a la vicepresidencia, porque se lo estoy preguntando a todos los candidatos a la vicepresidencia. Si vacan a su presidente, ¿van a renunciar o no? Si renuncian, vamos a nuevas elecciones. Si no renuncian, nos pasa lo que nos pasó con Vizcarra y con Dina Boluarte. Se quedan. Y se quedan hasta el final. Y tenemos que sostener a congresos insostenibles. Pero ¿quién es pitonizo para saber lo que va a pasar? No nadie, por supuesto, pero pregunto lo que podría pasar. Ahora, lo que podría pasar es que con Martín Vizcarra en la cárcel y Mario Vizcarra liderando el partido, pues las cosas no sean lo mismo. ¿Cómo van a revertir esto? Ya en una encuesta ayer de IEP, sí, efectivamente, Martín Vizcarra aparece como con una intención de voto alta, pero inhabilitado, y su hermano con muy poquita votación. ¿Esto es el final de la candidatura a los Vizcarra? No, para nada. Usted me habla de la encuesta del IEP. ¿Y por qué no hablamos también de la encuesta de Ipsos? Claro. Y en los próximos días seguramente van a salir más encuestas, donde lo ubican en segundo lugar, en empate con Keiko Fujimori. Pero probablemente porque no hacen la discriminación entre los dos. No, le explico qué es lo que pasa. Algo conozco de encuestas. Hay varios tipos de encuestas. Una de ellas es con tarjeta. Así es. Con tarjeta enfocamos a... La de Ipsos es con tarjeta, la de IEP es mención espontánea. Así es. Entonces a uno le preguntan, ¿quién le parecería el mejor presidente si mañana fueran las elecciones? Rosa María Palacios. Oye, pero Rosa María no candidatea, claro, por supuesto, pero igualito la ponen, ¿no? Claro. Entonces se abre el abanico y todo. Y los votos del vizcarrismo están con Martín Vizcarra. Porque la gente dice Martín Vizcarra, y Martín Claro. Vizcarra lidera esa lista, esa encuesta, ¿no? Claro. O sea, por encima de López Aliaga y todo. Obviamente, todavía no lo conocen bien a Mario Vizcarra y en esa encuesta figura muy atrás. Pero en la encuesta donde te ponen la tarjeta y donde solamente están los candidatos por los que uno va a decidir en las elecciones, está segundo en empate técnico con Keiko Usted estuvo Fujimori. siempre muy cerca a Vizcarra hasta que renuncia en septiembre, ¿verdad? Del 2020. Sí, Pero sí fue testigo de muchas cosas que pasaron en esa época. claro, A usted le tocó la pandemia. Directamente. claro. Y usted era el encargado de comunicaciones de la pandemia. Perfecto. ¿Usted organizó las presentaciones del presidente todos los días ante el país? ¿Usted es el responsable de esa estrategia de comunicación? Sí, es una estrategia que se llevó adelante porque era una necesidad ante una población que estaba absolutamente asustada, muy temerosa, estábamos en pánico en general, toda la población, y era importante que el presidente se dirija al país y les diga que tengan calma, que estamos trabajando, que estamos avanzando y que sigan las indicaciones que estaba dando el Ministerio de ¿Y usted Salud. cree que fue un buen manejo? Cumplió sus objetivos. Cumplió sus objetivos. ¿200.000 muertos? No, estamos refiriéndonos a las presentaciones. No, a todo el conjunto de lo que se hizo. De lo que se hizo. Para que la gente no se contagiara. ¿Cómo podemos saber qué se hizo bien y qué se hizo mal? ¿O cómo podemos saber...? Por los resultados. ¿cómo Hay indicadores Exacto. bien claros. Los muertos. Y cuando colocan al país como último lugar, es como una encuesta. Es la foto del momento. No es el resultado final. No. Sí. Discúlpeme, 5 años después ya fue el resultado final. ¿Ah? Ese es el número de muertos. Y ese resultado final no lo ubica Perú en el último lugar, y si no, le invito a que me diga dónde está para buscarlo. Bueno, ¿Dónde está, no lo ubica dónde está en ese un buen informe? lugar tener 200.000 muertos, ¿no? No. 220.000. Una cosa es medir por los muertos y otra cosa es medir el conjunto de las instituciones científicas que dicen cómo terminamos la pandemia nosotros como país en esta región. Terminamos por encima de Ecuador, por encima de Bolivia, donde realmente estamos hoy, porque nuestra salud es absolutamente precaria. Y eso no ha Tenemos cambiado. una pregunta del público. A ver, vamos a ver. ¿Qué leyes tienen en mente para el bien del país? A ver. Bueno, lo primero, hay que limpiar el Congreso. Tenemos que tumbar todas las leyes pro crimen que ha dado este gobierno. Todas las leyes que se ha dado a favor de ciertos sectores, como la reducción de impuestos al sector agroexportador. Todos somos iguales.
y debemos de pagar los mismos impuestos. Esa es la primera medida. Yo, mirando a la juventud, quiero proponer, si la población nos elige, quisiera proponer, por ejemplo, la beca 25. Hoy tenemos la beca 18, a la cual le han quitado presupuesto. Señor Vázquez, usted sabe perfectamente que en un Congreso que vuelva a ser normal, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. No, de gasto. Si usted es ministro de Educación, bacán. Pero mientras no sea ministro de Educación y sea legislador, usted no puede tener iniciativa de gasto, no puede ofrecer becas. Estamos hablando que nosotros pretendemos ser gobierno. Ojo. Ah, usted quiere ser ministro de Educación. No ministro, pero porque hoy día está postulando como al parte Senado. como parte del gobierno, por eso digo, proponer a nuestro partido para que se cristalice Es un tema esto. muy sensible porque hoy día no hay, justamente el titular de hoy día de la República es que beca 18 está desfinanciada para el próximo año. Así es. Ya, pero proponer becas, infraestructura, programas, eso es ejecutivo, eso es para los candidatos presidenciales. Los congresistas tienen que hacer leyes. ¿Usted tiene experiencia legislando? Yo no he sido congresista. No, Eso es pero claro. digamos, en el sector público puede haber emitido una resolución, puede haber emitido, ¿no?, un dispositivo, o no tiene esa experiencia. No. Como periodista nosotros no emitimos resoluciones, no las elaboramos, ¿no? Pero tenemos una visión de país bastante clara, ¿no? El periodista recorre la patria. Conocemos todos los segmentos de la población, sabemos lo que se sufre, sabemos lo que está pasando. Hay en el Senado de la República una Comisión de Defensa del Consumidor, por ejemplo. Sí, claro. Habrá, porque ahorita no hay nada. No, claro. Habrá. Una vez que se instale. Esperemos que las elecciones se lleven a cabo y que todo vaya como está programado, ¿no? Así es. Y si es así, habrá una comisión donde creo yo que se pueden canalizar bastantes iniciativas en defensa del consumidor nacional, porque hoy estamos absolutamente desprotegidos. Muy bien, muchísimas gracias. El tiempo es corto. Esta es una presentación muy breve. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Óscar Vázquez, Perú Primero, candidato al Senado. Todavía no tiene número, ¿verdad? Sí. Ah, ya tiene número. Voy con el número donde nadie puede perder. ¿Qué es? Me refiero a los electores. Ajá. Bueno, apueste a ganador con el número 7. 7, muy Sí. bien. Pausa y regresamos. Estamos nuevamente con otro candidato más. Esta vez se trata del partido político Progresemos, hay que aprenderse los partidos, Pedro Alba. El partido Progresemos se hizo famoso en algún momento porque iba a llevar a Hernando de Soto. Y hubo un tremendo pleito y al final el candidato presidencial es el señor Paul Jaimes, que tendremos en algún momento en este programa. Gracias por estar acá, señor Alba, con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Usted postula a diputados. Sí, por Lima. Porque tiene 41, ¿verdad? 42. 42, o sea, no tiene la edad suficiente para Senado. No, y aparte me siento bastante cómodo siendo diputado. Son los que forman las leyes y los que yo, que tengo formación en Derecho, pues voy dirigido a eso. Usted es abogado, penalista, Sí. ha dedicado su vida al derecho penal, es docente universitario también y me parece que puede tener mucho trabajo en una Cámara de Diputados.
Pero usted nos ha mandado sus propuestas. Y yo Sí. he estado leyendo algunas cosas y la verdad es que no entiendo muy bien. Usted propone hacer ciudades penales. Sí, por supuesto. A ver, cuéntenos un poquito de esto. Ya, a ver, yo creo que el principal problema es la inseguridad ciudadana y la pobreza, pero esa es otra propuesta que quiero mencionar luego. Entonces, la seguridad ciudadana tiene que ver varias cosas. El 70% de los crímenes son crímenes patrimoniales. Así A la es. gente le molesta que le roben un celular, que le roben la cartera. Entonces, lo primero que debemos hacer, porque si bien el diputado hace leyes, también el diputado fiscaliza. Entonces, como partido, lo que queremos hacer es primero instar al Ministerio Público para crear fiscalías de competencia en delitos patrimoniales. Extorsión, hurto, robos, usurpaciones. Eso está muy bien. Y luego hay que hacer un proceso de flagrancia. Idear un proceso distinto al de ahora, que en 48 horas puedes tener una persona, como ahora es. Y estas ciudades penales son juntar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría de víctima, la Defensoría del imputado y las unidades de investigación de la policía y medicina legal. Esta propuesta, esta ciudad penal, ya se da en Chile. Pero no es una ciudad penal, es un edificio donde los ponen todos juntos. Es que ya hay, por ejemplo, algo así como unidades de flagrancia. Claro, Pero si pues. lo pones todos juntos y lo pones bien y lo pones de forma organizada, funciona. ¿Qué es lo que pasa actualmente en el sistema penal? A una persona la agarran en Villa María del Triunfo, la llevan a medicina legal en Raimondi, luego la pasan a dosaje etílico en Gamos y ya todo ese proceso ya pasaron 48 horas. Claro. Cuando llega a Fiscalía, cuando llega al Poder Judicial, señor, ya se tiene que ir. Y produce impunidad y produce Claro, molestia. pero esta es una propuesta más, si usted fuera ministro del Interior o ministro de Justicia, ¿no? Lo que pasa es que No los se pro- necesita una ley para hacer esto. se necesita organización y se necesita decisión. Ok, pero eso es poder ejecutivo. Nosotros buscamos no solo ser poder ejecutivo, sino el congresista, el diputado, no solamente tienen que tener la capacidad técnica para hacer leyes, sino también tienen la capacidad de fiscalizar. Entonces, y hacer vasos Mira, comunicantes. ¿Ah? con que tenga la capacidad técnica de hacer leyes, nos debería bastar y sobrar. Lo que pasa- la mayoría no la tiene. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los malos congresistas, a los malos burócratas. Entonces nosotros queremos hacer una política diferente, queremos plantear las Y cosas luego diferentes. quiere unas ciudades también judiciales. No, las ciudades penales van a ser a 5.000 metros de altura. Una cosa en las ciudades judiciales y otra cosa en las ciudades penales. La penal va a ser a 5.000 metros de altura. Sí, por supuesto. Es que, escúcheme, no es barato. Exactamente. No es barato hacer eso. No. Y no es tampoco cómodo para el personal penitenciario que tiene que custodiar a los presos. Y al Estado peruano le sale carísimo. A ver. Es como rehabilitar el frontón. Es absurdo. No, no es absurdo. Primero, lo primero que tenemos que hacer es sacar de las zonas urbanas a las prisiones. Y le digo por qué. Porque es completamente estigmatizante que 1.3 millones de peruanos se le asocien a un penal de San Juan del Urigancho. No. Sí, por supuesto. Yo he ido a Caja de Agua y les parece horrible. Y he estado cientos de veces en el penal, perdón. ¿Y la en el gente de penal, Sarita, Colonia, todo el Callao está estigmatizado? no, pero en San Juan del Urigancho les ¿Y afecta. la gente de Chorrillos está estigmatizada por el pero, Perdal de Santa pero en San Mónica? Juan del Urigancho sí les afecta. Ay, no. Entonces, un segundo. Y aparte en ese penal está además el penal de Castro Castro. Entonces, hay varios penales que están en la zona urbana. Hay que sacarlos. Y hay que sacarlos. ¿Y por qué poner a 5.000 metros de altura? Tienes el penal de Yanamayo, por ejemplo. Y tú efectivamente has dicho una gran verdad. Los penales cuestan. Claro, claro. Y lo que yo propongo son los anexos. Ahorita, por ejemplo, en Chorrillos está la cárcel de Chorrillos Y el anexo de mujeres. y el anexo de mujeres, exactamente. ¿Por qué no creamos anexos? Con esto desconcentramos el sistema y Pero el anexo tiene que estar físicamente al lado. por supuesto, y no está mal que esté físicamente al lado. Ya. Y no está mal, primero, menos presupuesto, menos personas. Ya, pero y- ¿y los 5.000 metros? ¿En dónde se puede hacer un penal que no sea 5.000 metros? Me parece excelente que sea así. Aparte, esa zona entre Tacna y Puno es un páramo donde... Justamente, como es un páramo, tienes que llevar agua, tienes que llevar electricidad, tienes que llevar una vía. ¿Y cómo funciona? ¿Y sabe lo que cómo pasa? funciona actualmente Yanamayo? Funciona así. ¿Y qué pasa cuando uno pone un penal en una zona inhóspita con el paso de los años? Se llena de gente, pues. O sea, hay servicios, hay bienes, hay gente que se instalan. Es así, la ciudad va a ver, seguir. A ver, perdón.
límite ahorita de 4.000, cerca de 5.000 metros cuadrados en Yanamayo, es imposible que se poble. Es un páramo grandísimo. Pasas 2 días, 2 días y una persona caminaría y saldría de la cárcel para llegar al pueblo más cercano. Si me permites un segundo. ¿Se da cuenta qué pasa si hay una emergencia? Pero por eso creas anexos. O sea, a ver, podemos ponernos de 2 formas. Podemos ponernos de la forma no se puede. Y a mí me encanta que la gente diga no se puede. Porque cuando lo logras, no se puede, es mucho más fácil. Es mucho más gratificante, además. No se debe. No. O sea, no es razonable. No coincido contigo. Bueno, está muy bien, usted va a ser el elegido, no yo. Ahora, el partido Progresemos, el partido animalista se supone, ¿no? Animalista y ambientalista, claro que sí. Animalista, muy bien. ¿Usted también es animalista? ¿A qué te refieres exactamente con ser animalista? No lo sé, tengo que entrevistar a su candidato, al señor Jaimes. Nosotros tenemos una línea de política, sí, animalista. Nosotros consideramos además, y yo lo creo particularmente, la política nacional de esterilización, la política de apoyo a las comunidades, a las municipalidades y sobre todo desde el Congreso, ¿qué es lo que podría hacer? La ley de 4 patas, modificarla y subir las penas, actualmente lo máximo es 4, subir las penas por maltrato animal y sobre todo actos repugnantes. Y Muy obviamente matarlos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó con Hernando de Soto? Eso ya quedó atrás. Bueno, es un tema del CEN, el Consejo Ejecutivo, y hace poco, no tengo todavía las cifras exactas, pero considero que Paul Jaimes es la persona capaz para liderar el proyecto de Progresemos y para ser presidente de la República. No, me imagino, porque si no, no estaría usted en su partido, ¿no? Por supuesto. ¿Desde cuándo milita en Progresemos? Desde el año pasado. Ah, recientemente. Sí, claro. Es que el partido no tiene más de 2 años. Claro. Y yo soy no las primeras personas, pero considero que sí. Aparte considero que no solamente debes hacer una política advenediza o ser una persona que viene, no. Yo considero que hay que tener ideas claras y compromiso. Y mi compromiso es tener un partido, claro que sí. Claro. Tenemos preguntas del público, seguramente ya veo la pantalla ahí. Pregúntele si el candidato votaría a favor de renovar el Congreso a mitad del periodo, un referéndum anula otro referéndum y que cree la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas. A ver, pregúntale si el candidato votaría a favor de renovar el Congreso por mitad de sí. Sí. Es más, yo creo algo mucho más radical. Yo creo que si tú no tienes una producción legislativa competente, no deberías ni cobrar o cobrar el sueldo mínimo. A ver, yo tuve la oportunidad, le preguntaste eso al candidato anterior, yo soy ahorita miembro de la comisión que reforma el Código Penal. Y fui algunas veces a ser llamado, consultado como experto para ver el tema de leyes penales. ¿Sabes cuántas personas estaban en la comisión, no voy a decir cuál, en la comisión para escuchar estos proyectos? Nadie. 1. Y después el asesor. Al final pasaba el USB. Yo lo hice completamente gratis, ojo. Pero me di cuenta y le pregunté a los asesores, ¿y no están en sus despachos? No. ¿Y no están en sus oficinas? No. ¿Alguien marca tarjeta siquiera? Tampoco. Entonces le digo, ¿cómo controlas? ¿Cómo fiscalizas? Me dice, es un control político. Yo le digo, pero la Comisión de Ética, ¿qué tiene? Por 3, 6 meses que lo vas a quitar, es un ridículo. Entonces yo le digo, sí, por supuesto, debe haber una producción legislativa. Al congresista se le debe fiscalizar. Pero piense usted, imagínese usted no fuera abogado, que no fuera penalista, y lo sientan en una comisión a escucharlo a usted, y no entiendes nada. Al final no vas, pues. Ese es el problema. Ha sido elegido por voto popular. Ahí está un reto. No entiende nada de lo que usted está diciendo. Ahí está un reto de nosotros. Entonces contratan a 15 asesores más o menos por cabeza, porque más o menos estamos en 4.000 trabajadores en el Congreso. Es una barbaridad para, para 120 personas. Para 120 personas, 4.000 y pronto 180. Claro. Entonces, el ratio asesor-legislador es gigantesco porque el legislador es absolutamente incapaz, tan incapaz de que no han podido reformar el Código Penal. Y no lo van a poder reformar si no se hace una comisión especial externa, como siempre se ha hecho, porque si no va a quedar un pan con mango. Hablando del delito, que es su especialidad, ¿cuáles leyes derogaría de las leyes pro crimen? ¿O usted cree, como los congresistas, que no hay leyes pro crimen? ¿Cuáles son las leyes pro crimen? Ah, ¿usted cree que no hay? No, es que no creo que no hay. Ya. Cuando dice leyes pro crimen, ¿exactamente a qué paquete? Desde la ley Soto en adelante. O sea, pero a ver, ponme un ejemplo claro. ¿Cuál prescripción anticipada de normas. No hay prescripción anticipada de normas. Bueno, eso lo sacó la ley Soto, ¿ah? No, a ver,
Lo que hay actualmente es que un delito como falsificación de documentos puede tener 18 años de prescripción. Ajá. Tienen que acabar, porque le cuesta muchísimo más al Estado, y tú eres abogada en un análisis La económico de prescripción derecho. sí, pero no la prescripción que planteaba el Congreso. Pero Pero sí, la sí, Corte Suprema estableció que no había prescripción anticipada. un acuerdo plenario que después el Tribunal Constitucional dijo que no, y luego salió una ley de interpretación auténtica, recordando la época de Torres Lara. Por eso, el entonces, Fujimorismo. ¿con qué nos quedamos? La ley de prescripción lo que dice es el plazo, o sea, una pena, imagínate que tenga 10 años. Así es. 10 años, más su mitad 5, 5, 15. más su mitad 16. Así es. Está perfecto. ¿Que ese esté mal? No. Ok. Yo litigo Perfecto. y veo Bueno, procesos que son, pero Por inmensos. eso, usted es uno de los favorecidos para sus patrocinados, pues. Pero no lo hago por Muy patrocinado, bien. lo hago por el sistema. Está Yo bien. trabajé también en la Corte Suprema. Yo trabajé con San Martín, soy actualmente abogado de San Martín. Claro. Y hay cosas en las cuales discrepo. Muy bien. Que no se pueda interceptar comunicaciones por más de 2 meses. Máximo ampliado 4. Eso es cuando la investigación es secreta. Es que hay que ver. Si tú sabes qué persona o qué grupo de personas están en una organización criminal, Claro. tú tienes muchos métodos para investigar. Eso se llama técnicas especiales de investigación. Ya. Las técnicas especiales de investigación pueden ser allanamiento, búsqueda, Ya, muy bien, reglaje, pero, levantamiento de secreto bancario. Y hay una especialísima que son 60 días de secreto de las comunicaciones. Perdón, 60 días en que el fiscal investiga de forma secreta. Claro. Ya suficiente tiempo para investigar de forma secreta Perfecto. sin que le digas a una persona que la estás investigando. Perfecto. Porque, ojo, ¿sabes cuántas personas hay ahorita internos en el penal? Son cerca de 100.000 personas, del cual el 60% No tiene son sentencia. prisiones preventivas. Sí. Ok. Muy bien. Entonces usted no derogaría nada. No, derogaría algunas cosas, pero hay que ¿Cuáles analizar. derogaría? A mí me parece que hay leyes que están pésimas. Por ejemplo, en el ámbito tributario. No. Me refiero al penal, su especialidad. No, pues es que La yo, de- yo la soy de- penal tributarista, de eso No, soy yo sé. candidato a doctor. No, yo sé, pero digamos, en el penal usted no deroga nada. No, en el penal hay que verificar ciertos temas. Por ejemplo, el tema de la criminalidad organizada, hay que mejorar muchísimo el tipo No, penal. vos- En el tema, criminalidad organizada derogaron el tipo. Cuando surgió la ola de extorsión y de secuestro, y de sicariato, crearon el tipo solo para algunos tipos penales. Ya no hay criminalidad organizada en el Perú. ¿La No, restituiría? Sí hay criminalidad organizada en el Perú, 317 no se ha derogado. A ver, Sí, no se aplica salvo a algunos no, tipos penales. Lo que se ha hecho es elevar la valla solo cuando se refiere a mercados ilegales. Ah, pues. Pero es que, ¿qué es lo que pasaba actualmente? Ah, ya, usted ¿Qué- está de acuerdo con eso. No, yo lo que creo es ¿Está bien? reformar el tipo penal. ¿Por qué? Porque actualmente hay una fiscalía criminal organizada que lo único que hace es un perseguidor político, y lo que hay actualmente es muchísimos procesos de criminal organizada sin sentencia. Entonces, claro que hay que mejorar los tipos y hay que mejorar los procesos, y además hay que mejorar las capacitaciones. Si tú tienes ese triunvirato, ley correcta, proceso y capacitación, puede mejorar mucho el sistema. ¿Usted está de acuerdo con que se haya retirado del Código Penal un conjunto de tipos penales para que aplicaban el criminal es que no se ha organizado? retirado del conjunto. No, Sí, sí. el 317 sigue. No, Banda pues. criminal también sigue. O sea, a ver, no digamos cosas que no son. Ya, está bien, está bien. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Y me parece muy bien que el público lo sepa. Yo creo que sí hay cosas que hay que modificar. Por ejemplo, la ley de terrorismo urbano. Por ejemplo, la pena de muerte, sí soy convencido de que hay que restablecerla. Hay que restablecer. Nos tenemos que salir de la Corte Interamericana. Por supuesto, habrá que salir. Ah, perfecto. Y te lo digo, y te lo dice una persona que está conscientemente del proceso que demora, de la denuncia que hace con los tratados, y me parece que hay que tomar soluciones drásticas en una situación concreta actual como es la criminalidad. Muy Pero bien. sí hay leyes que hay que reformar, y se reformarán y se cambiarán. Todo puede ser perfectible y mejorable, pero para eso necesitamos gente técnica y gente capaz en el Congreso. Estamos llenos de políticos que solamente buscan un lucro personal. Claro, eso es extraño, un partido animalista en pro de la pena de muerte. ¿Ah? No, No, son contradicciones. no me parece para nada. Claro. Las personas que aman a los animales, yo por ejemplo tengo, yo tengo mi fido, las personas que aman a los animales son, yo creo, ahí permíteme ser ingenuo si quieres, personas de buen corazón, y personas que no admiten la crueldad. Y yo no admito que una persona que viola a un niño menor de 13 años, que extorsione y luego mata, que secuestre y luego mata, o que hurte y luego mata, siga viviendo. Muy bien. Discúlpame No, está bien. si ahí soy un poco rudo, un poco radical, pero yo creo que aquí hay que ser radical en ese tema.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos con otra candidata al diputados, la señora Valeria Mesarina del Partido Aprista Peruano. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos nuevamente con una candidata a la Cámara de Diputados, la señora Valeria Mesarina. Ella integró una de las planchas que compitió en esta contienda, la verdad, muy bonita. Hay que felicitar al Partido Aprista porque terminó su jornada electoral, ganó el señor Valderrama, es un joven, tiene 38 años, yo creo que cancela la generación anterior, ella estuvo en otra plancha, no ganó, pero está acá, muy contenta, va a diputados. Es empresaria textil muy vinculada a Gamarra, muy vinculada a ese trabajo y tiene una serie de propuestas que va a compartir hoy con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, primero, un buen proceso el del día domingo, ¿no? Sí, ha sido un proceso bastante concurrido. Hemos observado que tenemos una militancia que realmente se pone en la camiseta del partido y ha manifestado Pero yo le diré que sí me sorprendió que vaya el 33%, porque el aprismo es un partido organizado y este es un padrón nuevo, ya, pues se tuvo que reinscribir. Que solo vaya un tercio. No, un poquito. 36%. Sí, es poco. Sí, pero creo Deberían que poder arrastrar a la mitad del partido, por lo menos a una interna, ¿no? Con 15 candidatos, 14 candidatos, opciones, había opciones para todos. ¿No les preocupa un poquito eso? No, yo creo que también hubo un problema ahí de a veces de traslado, ¿no? Porque algunos militantes, sobre todo en regiones, se encontraban a 2-3 horas del colegio. Ah, ok. Era un solo colegio por región. Por región, ¿entiendes? Claro. Entonces ha sido un poco difícil el traslado de los compañeros a ciertos colegios. Entonces por eso ha habido la ausencia. Pero yo creo, y sobre todo en Lima, que ha habido una concurrencia bastante rápida y bastante concurrente, masiva. Entonces creo que ahí ha demostrado el APRA que es un partido vivo, que es un partido que está comprometido con su país. Y que se renueva, ¿no? Y que quiere la renovación, es correcto. Eso yo creo que el mensaje ha sido a la dirigencia vieja. Muchas gracias, pero vayan al Senado, ¿no? Nosotros queremos otros líderes, que eso es muy importante. Ahora, usted es empresaria textil. ¿Qué experiencia tiene militando como aprista? A ver, cuéntanos un poco su biografía. Bueno, yo ingresé al partido aprista en 1995, terminando el colegio. ¿Familia aprista? Por mi padre, que es de Pomabamba, Ancash, y también militante aprista desde muy joven. Es la tierra de Luis Negreiros Vega, ¿no? Que es un mártir del aprismo. Entonces mi papá era su vecino y él, pues con toda la corriente vino a Lima y bueno, hizo su familia acá. Y cuando yo ya estaba un poquito inquieta por la política, porque mi padre ha sido sindicalista, yo he querido también participar en política. Entonces mi papá me dirigió al partido aprista, ve el partido, inscríbete, participa. Me recomendó con la compañera Mercedes Cabanillas, porque ha sido su compañera de la Universidad de la Federico Villarreal. Y bueno, y ahí hice mi vida partidaria con los jóvenes, como Javier Barreda. ¿Desde chapista?
Desde Japista. De japista, ¿no? de Chapista no Chapista agarró. Muy chiquita, desde japista. Desde Japista, sí. Ok, ha hecho toda una trayectoria. ¿Ha tenido algún otro encargo dentro del partido antes? Sí, he sido dirigente, he organizado conferencias con los microempresarios cuando Alan me lo solicitaba. Organicé la agrupación Andepime, que es una agrupación que organizaba a los mercados, llevaba las propuestas de los microempresarios al partido, ¿no? Y organizaba este acercamiento entre el líder del APRA, que era Alan García, con las bases de la micro y pequeña empresa. Vi, investigando sobre su biografía, que usted había sido propuesta como viceministra de la producción por una serie de organizaciones muy diversas. Fue una propuesta que le hicieron a la señora Ana María Choquehuanca. ¿Qué pasó con la propuesta? Bueno, Ana María Choquehuanca es una amiga mía, pero determinó ella, y bueno, tiene todo el derecho también, de poner a un allegado suyo, que era de mucha confianza. Bueno, nosotros éramos compañeras, pero gremialistas, ¿no es cierto? Claro. Entonces ella determinó eso y yo con mucho respeto acepté. Pero para mí fue un halago realmente, porque pude medir ahí el alcance que yo había tenido en mi trabajo gremial, en mi discurso, en mi forma de hablar con ellos de manera sincera, que confiaran en mí, ¿no? Que firmaran un acta, porque es bien difícil Claro. que los gremios empresariales de la micro y pequeña empresa propongan a alguien para un cargo importante, sobre todo porque no les gusta estar vinculados en la política, ¿no? ¿Y cargos públicos usted no ha tenido nunca? No he tenido. Siempre ha estado trabajando en su gremio, usted se amarra. ¿A qué se dedica en su vida profesional? Yo soy licenciada de Administración de Negocios Internacionales, terminé en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, y ahí pues después impulsé mi negocio, que es de textil, pero yo tuve una pequeña incursión cuando tenía 18 o 20 años, Ajá. hasta los 26 en Gamarra, tuve un taller de estampados, era bastante joven y creo que ahí no gestioné bien, entonces no me iba bien, pero por eso ingresé a la universidad a profesionalizarme mejor, a capacitarme en gerencia, porque lo que adolecía era de nivel gerencial, ¿no? Y luego, terminando la universidad y por mi paso en la administración pública en cargos menores, volví a la vida privada. ¿Pero cuál paso? Me dijo que no ha tenido nunca cargos públicos. Sí, no he tenido cargos públicos de confianza, Ya. pero sí he tenido labor en tareas menores, en espacios menores, como especialista en algunas direcciones del Ministerio de Trabajo, sobre Ya. todo en SUNAT también he estado como fedataria fiscalizadora, me tuve que Ya. aprender todo el código tributario. Bueno, pero que es una buena experiencia. Sí, Gran claro, experiencia. claro. También trabajé en el Congreso un tiempo. ¿Haciendo sí, qué? En la Comisión de Producción MIPES y Cooperativas era ahí un tipo asistente, ¿no? De todos Ya. los congresistas. O sea, conoce el Congreso. Conozco el tema del trabajo adentro, ¿no? He tenido esa experiencia. Muy bien. ¿Y ahora tiene nuevamente un taller? Sí, tengo un taller de confecciones, produzco buzos, polos y todo eso, todo lo que es O sea, conoce bien la realidad del sector, digamos, pequeño micro textil peruano. Así es, conozco muy bien. ¿Cuál es el principal problema que tiene el sector micro textil peruano hoy en el Perú? La pérdida del mercado interno. Ah, mire usted. Sí, si pongamos que este es el 100% del mercado, el 80% está acaparado por importaciones provenientes del Asia y el 20% por provenientes de nosotros, ¿no? Que somos productores Claro. nacionales. Entonces, es ahí el meollo del asunto de la informalidad en el Perú. Para que nosotros podamos revertir los indicadores de informalidad, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestro mercado y hacer una estrategia de ventas internacionales. Claro, pero el problema es que lo que usted propone es cerrar el mercado de la No. importación. Si no, recuperar implica que alguien salga, ¿no? no, recuperar quiere decir que hay herramientas para recuperar el mercado. Por ejemplo, impulsar el crédito con bajos intereses. Eso ayuda al micro y pequeña empresa a tener menos costos financieros. Incentivar la transferencia tecnológica. A través de estos programas como que Innovate, ¿no? Que hay un cofinanciamiento, pero hacerlo más intenso, mucho más grande. Tenemos una pregunta del público, por favor. Pregunta, ¿qué le parece que el partido aprista haya respaldado a todo nivel a la ex fiscal alias Vane? Pregunta política. Bueno, yo creo que en esos temas no nos debemos de meter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos de estar enfocados en trabajar y fortalecer nuestro partido.
No, pero el partido se metió, Jorge del Castillo era el abogado de la señora. Jorge del Castillo es un militante como nosotros y en su labor de abogado, Ajá. pues... No crea, yo- hizo un acto donde llevó hasta la esposa de Alan García, llevó a todo el mundo. Hizo Sí, un acto de pues. desagravio. en la cual no participé. No, obviamente, pero digamos, ¿usted cree que no nos debemos de meter el partido, se refiere usted? Así es. El partido no debe meterse en esto. No, no debe meterse. Yo creo No que se debemos metió, de trabajar de manera conjunta para fortalecer el APRA y empezar a hacer un trabajo de labor de propuestas, ¿no? Empezar a conectar con las bases sociales y recuperar ese espacio ¿Cree que que hemos la perdido. dirigencia antigua, los mayores, usted es más joven, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 47. 47. Podría ir al Senado, pero va a diputados. ¿Usted cree que los mayores se han equivocado en la conducción del partido en los últimos 15 años? Obviamente que todos hay aciertos y errores, ¿no? El segundo gobierno de Alan García ha sido exitoso, ha sido... Y después le fue pésimo. ¿Qué pasó? así es la política, a veces hay activos y pasivos, ¿no? Yo creo que teníamos que haber hecho un poco más de renovación interna. El tema de renovación ha sido una tarea pendiente, ¿no? Y que en esta elección se ha manifestado de Pero manera contundente. siempre salía de dirigencia diciendo que formaban jóvenes, que los estaban educando, formando, y uno nunca los veía aparecer. Como los No, aquellas- sí era cierto que formaban jóvenes. A mí me Claro. han mandado a España a estudiar un curso de gestión pública en Madrid. Sí es ¿Mandada cierto. por el partido? Mandada por el partido, gestionada bueno. por el APRA. Sí es cierto, pero es que a veces les gana un poco más el protagonismo a ellos. Y además, la prensa siempre busca los clásicos. Claro, obviamente. No, Entonces- yo estoy interesada en los no clásicos. Entonces, los clásicos siempre acaparan pues prensa, ¿no? En cambio, los nuevos somos los que tenemos que estar buscando a algunos amigos que nos den ese espacio para poder Este programa es para ese espacio. Y lo otro es que, le voy a decir algo que puede parecer demasiado crítico por el APRA, pero yo creo que las mujeres en el APRA han estado un poco postergadas. Fíjese que la primera mujer ministra fue aprista, las dos primeras mujeres ministras fueron apristas, pero luego, después, como que no aparecen. No, más bien ahora sí han aparecido. En esta La elección. primera votación lo está liderando en diputado una compañera, que es Claro. Zoila Boca Ángel Bravo, que ha ganado a todos los hombres del partido. Ha sacado más como 600 votos. Para diputados, Para ¿verdad? diputados. Y para senadores también, cabeza de lista va a ser Carla Carla García. García, ¿eh? Ya, pero ¿ha habido como hay una postergación o no? ¿O usted no tiene queja? No, yo no tengo queja, no tengo Ya. queja porque siempre el partido me ha dado la confianza y el espacio que yo he requerido en su momento, ¿no? Ya. Entonces, no hay ninguna queja, yo creo que más bien el partido es pionero en darle responsabilidades a las mujeres, en darle el voto también a las mujeres. Bueno, o sea, sí. nosotros hemos sido pioneros en esta apertura de las mujeres en la vida civil y social, ¿no? Preguntas del público, otra más. Pregunta, ¿qué mejoras harías en las leyes vigentes para fortalecer el desarrollo de las MIPES? Javier Paredes. Mire, nosotros tenemos una propuesta que es una tarea pendiente en el Perú. Es una tarea pendiente que Aya de la Torre lo propuso en el año 31, con el plan mínimo. Era la ley de la industrialización en el Perú. Pero todo proceso industrial tiene que pasar por una ley, por una reforma legal. Pero ¿no es si ha cierto? habido ley de industria, si ha habido mucha industria en el Perú. Pero no ha sido como que, digamos, un saludo a la bandera, ¿no? Porque no ha habido pues una fortaleza, una decisión de país a Sí, impulsar mire, la industria. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado se prohibieron las importaciones. Sí, es Y cierto, se pero... compró todo el régimen de sustitución de importaciones de CEPAL, completito. Sí, es ¿Ya? cierto. Y se favoreció una industria que terminó siendo una industria muy poco competitiva. Exacto. Entonces, justamente ahí, a lo que ahora tenemos que hacer es impulsar la industrialización, pero que nuestros industriales desde pequeños sepan competir, sepan mejorar la calidad. Y ya están haciéndose. Mire, hay como 3.000, 4.000 empresas a través de un programa que se llama Compras Mi Perú, que los pequeños industriales tienen que pasar por un proceso impecable de producción. Van los inspectores, van los ingenieros a ver la calidad de la producción y creo que esa rigurosidad que se tiene en el programa debe ser una réplica y un trabajo mucho más masivo. Pero de nuevo, usted está en la línea de estar en el Ejecutivo. Me pasa con todos los invitados. Usted quiere ser ministra de la Producción, ¿no? Pero no diputada. No, sí quiero ser diputada. No, yo lo sé, pero las tareas que usted propone son tareas ejecutivas, de claro, acción. pero se necesitan normas.
Todo nace de una Sí, norma. sí, pero y la- esa norma la Pero tiene no que hay hacer, nada en las normas que impida hacer lo que usted dice que se tiene que pero hacer. no lo hacen. Eso es otra cosa, es Porque no acción. saben, porque no vienen del sector muchos de los legisladores. Entonces se necesita esa mirada en el legislativo para poder impulsar estas leyes que realmente requieren. Y en el tema de la ley de la micro y pequeña empresa, hay que separar lo que es comercio en la ley de lo que es industria y bienes manufacturados. Claro. Y creo que cada uno debe tener su ley para poder impulsar mejores. Claro, pero usted sabe que en ese sector el empleo es altamente informal. Y el APRA ha sido siempre el abanderado de los derechos laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo concilia eso? Justamente. ¿Usted tiene toda su planilla formalizada? Claro. Justamente por eso. Claro, pero es bien difícil. Usted sabe lo Por que supuesto, cuesta. por supuesto, yo sé lo que cuesta. El programa que yo participo en Compra del Estado me obliga a tener gente en planilla. Entonces, justamente... toda la gente en planilla. Sí. Entonces, mire, lo que nosotros estamos proponiendo que para formalizar no es reducir los trámites como lo decía Hernando de Soto. No. Que eso es una tarea, sí, es una tarea burocrática que hay que hacerla. Pero lo importante acá es vender. Si tú vendes, tienes utilidades y pagas tu planilla. Claro. Si tú vendes, tu trabajo es permanente y necesitas tu personal dentro de planilla para que no se vaya a otros talleres a producir. Entonces, lo que estamos enfocando y lo que debemos de enfocar como ya partido en propuesta nacional es impulsar, que nuestros productores sean competitivos y vender hacia el extranjero. Impulsar una política de comercio exterior agresiva. Bueno, ya las grandes textiles la tienen, ¿no? Se Las produce grandes. para afuera. Pero los pequeños gamarra todavía no No. tiene esa No se han abierto ese camino. ventana de exportación. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Me quedaría conversando, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Mucha suerte. Qué bueno que el APRA tenga caras nuevas que no son tan nuevas. Como usted dice, ha militado desde los 15 años. Sí, y tengo 30 años de prima. 30 años de aprismo, como el libro. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias a Valeria Mesalina por haber estado con nosotros. Nos vamos a despedir ya de ustedes. Termina acá el programa porque no tenemos más candidatos hoy día, pero mañana vendrán 3 más y así cada día. Faltan 4 meses y 17 días para la primera vuelta. Yo calculo que podremos entrevistar a unas 200 candidaturas a Senado y diputados. Las vamos a seguir trayendo, ustedes las van a observar y ustedes sacan su libretita y van apuntando lo que les gusta y lo que no les gusta hasta que encuentren las personas que quieren elegir y poner en el Congreso. Nosotros cumplimos con la tarea de entrevistar al máximo posible. Hay gente que no quiere venir, ¿ah? Están en toda su libertad y en todo su derecho, pero yo creo que esta es una buena ventana para que los vayan conociendo. Nos despedimos y nos reencontramos mañana. No se olviden de 3 cosas bien importantes. La primera, compartan el programa porque no todo el mundo lo ve cuando lo sacamos en vivo y yo creo que es bien importante que lo vayan compartiendo. Lo segundo es que se suscriban a todas las redes de la República porque así les llega el material inmediatamente en el momento en que lo hacemos. Y lo tercero es que le den un like al programa, que todos nos hemos esforzado, si han llegado ustedes hasta acá, bien merece su like. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.